Gracias por la presencia en la rueda de prensa. Primero, datos COVID. A 14 días, en Vigo, ayer bajamos 40,3. Una bajada importantísima y estamos en este momento en incidencia acumulada a 14 días, estamos en 367 por 100.000. A 7 días seguimos también con la bajada. Bajamos 2,3 ayer y estamos en 146 por 100.000, lo cual significa que la perspectiva es que todavía seguiremos bajando, porque el dato de 7 días extrapolado a 14 se va a algo menos de 300 y estamos en 367. Por tanto, la perspectiva es buena. Estamos yendo en la buena dirección y por tanto, continuamos bien. Yo sigo planteando nuestro apoyo a la hostelería y efectivamente la Xunta tuvo que rectificar, pero también los tenemos que emplazar ya a que vayan viendo, a medida que esto vaya bajando, ulteriores disminuciones de las restricciones a la hostelería. La Xunta mostró hostilidad en contra de la hostelería, en contra del cumplimiento de la hostelería, porque cumplieron. Y os decía ayer que incluso uno o dos que sabemos que incumplen habitualmente, pues ahora están cumpliendo también. Y por tanto, la marcha razonable que estamos teniendo en la reducción de la pandemia. Bueno, nosotros hace un tiempo bastante, planteamos, hace aproximadamente 2 meses, nosotros le planteamos a la Xunta un plan de vacunación de las personas sin techo. Las personas sin techo que no están en los censos, que no son residentes en Vigo, que son transeúntes, y tenemos un número significativo de personas sin techo, la gran mayoría duermen en el albergue. Les planteamos un plan para su vacunación. Entramos en contacto con la Xunta de Galicia y les dijimos: aquí hay personas sin techo que deben ser vacunadas por su salud y para evitar contagios a otra gente a través de ellos. Por tanto, primero vacunados en su propio interés y por la salud de cada uno de ellos y socialmente también. Nosotros le dijimos que éramos capaces de localizar a toda la gente sin techo de Vigo, insisto, la mayor parte pernoctan en el albergue, identificarlos, que nos dijeran el punto de vacunación y los trasladamos allí, ¿verdad? Es decir, que la Xunta nos diga dónde y nosotros trasladamos, convencemos a la gente sin techo para que vayan al punto de vacunación. Bueno, 2 meses después del ofrecimiento, la Xunta, mucha prisa no se dio, acaba de aceptar nuestro ofrecimiento y, por tanto, estamos esperando que nos digan cuál es el punto donde se les va a vacunar para trasladarlos allí. Para bien en furgonetas, bien en coches, bien en autobuses. Buscaremos la fórmula de trasladarlos al punto de vacunación. Pero queremos a la gente sin techo que transite por Vigo, los queremos vacunados. Bueno, la evolución de la pandemia está claro. Vigo sigue la senda de caída, una caída franca y fuertísima. 40 en un día es una caída muy importante, ¿no? Y en consecuencia, la curva de Vigo, que es esta curva roja, fijaros que solo llegó a esta altura. La vez anterior nos habíamos quedado aquí, esta vez todavía por debajo de otras ciudades que tuvieron picos inconmensurablemente más altos que Vigo, pero ahora estamos ya en caída y nos volvemos a agrupar en la zona baja de la curva. Por tanto, se muestra que el principal factor de lucha contra el coronavirus es la vacuna y, por tanto, mi felicitación y mi reconocimiento al Gobierno de España porque su estrategia de vacunas y de comprar vacunas fue acertada. Segundo, el Gobierno de España pone las vacunas y las entrega absolutamente gratuitas a las comunidades autónomas.
La Xunta de Galicia no paga un céntimo por las vacunas, que las paga todas el Gobierno de España. Y por tanto está siendo una buena estrategia. Y ahora con la vacunación de las niñas y niños de 12-13 años, pues estamos marchando en la buena dirección porque hay vacunas. Y estas vacunas modernas que se están poniendo a los niños de 12 y 13 años, niñas, niños, son de la cantidad adicional de Moderna que consiguió el Gobierno de España. Como la Xunta de Galicia no lo dice, lo tengo que decir yo. Porque la Xunta de Galicia no dice que esto se debe a que el Gobierno de España consiguió una tanda adicional de vacunas de Moderna. La Xunta de Galicia trata de oscurecer todo lo que tiene que ver con el Gobierno de España. Pues que copien el modelo de vacunación de Portugal, la Xunta de Galicia, y ponga puntos de vacunación en todos los municipios del área de Vigo, al menos, que son los que a mí me interesan. Me interesan todos, pero bueno, los de aquí más cercanas por la propia visualización del área de Vigo y de utilización del IFEBI en la ciudad de Vigo.